Julio Arroyo Vozmediano es profesor de Historia Moderna en la UNED y nos propone hoy hablar de Adam Smith, filósofo escocés que nació en 1723 y que murió en 1790 y al que se considera el padre de la ciencia económica. Julio, muy buenos días y bienvenido a Sin Distancias. Buenos días, muchas gracias. Julio, ¿por qué has escogido en esta ocasión hablarnos de Adam Smith? ¿Qué es lo que tiene el personaje de atractivo? El personaje tiene atractivo sobre todo la leyenda que le acompaña. Es un personaje que sigue siendo citado, es el padre fundador de la economía, todo el mundo lo reconoce, pero hace unas pocas semanas, a través de Twitter, recibí una imagen muy graciosa que salía, era un grabado en blanco y negro, eran dos tiempos, y en una apareció un señor con peluca que en medio del bar que decía: «Socorro, sálvenme, soy Adam Smith». Y en la viñeta del lado aparecía una señora emperifollada, un poquito más allá en el tiempo, quizá del siglo XIX, que le decía: «No se preocupe, buen hombre, cójase de la mano invisible». Y entonces era un chiste cruel, pero me pareció muy, muy interesante, porque en realidad dispara directamente con todo el mito que se ha construido acerca de Adam Smith como un apóstol de laissez-faire, del capitalismo, y como una persona que generó, que es verdad, el concepto del homo economicus, el hombre egoísta, y que el egoísmo es buena para la producción económica. Y esto en realidad, pues, hay una cosa, cuando se practica el reduccionismo sobre un personaje, existe el inconveniente de que el personaje nos puede contradecir muy fácilmente. Y esto pasa ya cuando te aproximas un poco más en profundidad a Adam Smith, pues te das cuenta que hay mucho más detrás de lo que comúnmente se conoce. Explícanos un poco más lo de la mano invisible, porque era parte de su teoría, ¿no? La mano invisible es curioso, en realidad no es ni suyo, ya había aparecido en otros escritos, pasa un poco como lo que vimos el año pasado con Newton, y lo de me apoyo de los hombros de un gigante se he visto más lejos. Por eso, la mano invisible era un guarismo o una frase en uso en la literatura científica inglesa, y él tampoco la empleó tanto, la emplea en 3 ocasiones. La primera, temporalmente, aunque fue la única que lo publicó en uno de los ensayos filosóficos que se publica en uno que dedica a la historia de la astronomía, explica cómo se va construyendo las distintas versiones de la astronomía, donde además explica muy bien, explicó que es el sitio que empieza a investigar el hombre porque es lo que más le sorprende, que es la naturaleza del cielo, las estrellas, y que normalmente cuando se enfrentaban a sucesos extraordinarios y que no se podían explicar de una mejor forma, pues se recurría a una mano invisible. Decía, por ejemplo, que nadie recurre a una mano invisible para explicar por qué los objetos caen o por qué llueve cuando se nubla, etc. Luego lo vuelve a utilizar en la teoría de los sentimientos morales, también con el sentido de un propósito inintencionado, cuando explica que los ricos intentan acumular las mejores tierras y quedarse con los mejores frutos, pero que a pesar de eso, como para defender sus adquisiciones necesitan establecer un gobierno, unas leyes, aunque no era su propósito, consiguen que la prosperidad se desparrame por toda la sociedad, como si una mano invisible les guiara. Y por último emplea el concepto en la riqueza de las naciones. Entonces, aquí explica que todos los ricos intentan mantener su capital lo más cercano posible para poder vigilarlo. ¿Esto qué produce? Produce que los ricos inviertan en su país, en la zona donde puedan estar accediendo su dinero. Con esto, aunque no lo pretendan ni sea lo que vayan buscando, existe como una mano invisible que llega a que el egoísmo de estos hombres contribuye a la prosperidad general de la nación. De todas formas, hay que destacar que siempre se refiere a esta expresión en estos términos económicos, siempre utiliza frases del tipo no siempre es malo, a pesar de sus intenciones. O sea, él tampoco es que sancione un determinado comportamiento moral, sino que simplemente ve ventajas de una serie de actuaciones. Es curioso porque se le considera el padre de la ciencia económica, pero por lo que nos vas contando tenía muchos más intereses. Has hablado de un libro de astronomía, era filósofo, y además esta forma de relacionar la cuestión económica con cuestiones morales, ¿no?, de comportamiento de las personas. Claro,
Pero es que, vamos a ver, según la división escolástica tradicional de la filosofía se divide en tres ramas. Una es la lógica, que estudia los problemas derivados del conocimiento. La segunda es la filosofía natural, que se ocupa del conocimiento del mundo. Y la tercera es la filosofía moral, que la filosofía moral se ocupa de las relaciones entre los hombres y las normas de conducta que deben de mantener. De estas tres ramas de la filosofía, pues en el siglo XVII John Locke escribió su ensayo general sobre el conocimiento humano, que moderniza, pone al servicio de la razón, basado en un empirismo, las teorías sobre la lógica del conocimiento humano. Hablamos el año pasado de Isaac Newton, con sus principios matemáticos, pues sienta las bases de la ciencia moderna, la filosofía natural. Y por último, pues quedaba por hacer una teoría general, o sea, hacer el mismo ejercicio con la filosofía moral. Entonces, ese es el trabajo de la vida al que se aplicó a Adam Smith, que no terminó de ver completo, que hubiera incluido pues todo lo que ocupan hoy las ciencias sociales, que se ocupaba la economía, el derecho, la retórica y la moral. Dentro de esto, pues publicó la teoría de los sentimientos morales, publicó La riqueza de las naciones, y además nos han quedado unas colecciones de apuntes que tomaban los alumnos en sus clases de jurisprudencia y en sus clases de retórica. Y entonces, bueno, por eso podemos ver que lo que llevaba era un proyecto conjunto de haber hecho lo que había hecho Newton, que es hacer un corpus intelectual que englobara toda la filosofía moral. Y desde luego la moralidad es una preocupación de él. Y sobre todo porque él no tanto procura un avance, porque él, bueno, es amigo de Hume y es discípulo de Francis Hutcheson, y ellos ya habían investigado una moral que se alejara de las complicaciones derivadas del excesivo apego a la teología de la moral y del racionalismo iusnaturalista. Esta gente opinaba que las normas de comportamiento no deberían ser obtenidas a través del razonamiento deductivo, sino que eran susceptibles de ser formuladas mediante la investigación social. Creían que las normas de conducta son un producto social e histórico. Y así es como lo plantea en la teoría de los sentimientos morales, y eso es lo que se desprende de La riqueza de las naciones. Julio, ¿y cuáles dirías que son las principales ideas que aporta Adam Smith en esta última obra, en La riqueza de las naciones? La principal es el datum con el que empieza. Él empieza sentando una hipótesis de partida que es en que reside la riqueza de las naciones, y él dice que la riqueza de las naciones reside en el trabajo. Esto es plenamente contemporáneo, seguimos opinando igual, y además dice que la prosperidad de las naciones depende del número de personas, o sea, del componente demográfico, del porcentaje de la gente que trabaja y de la habilidad con la que lo hace. Hoy los macroeconomistas modernos hablan de tasa de ocupación, población general y aumento de la productividad, pero son exactamente esos mismos conceptos que deja sentados. Y luego pues aporta la primera sistematización científica sobre el principio de la división del trabajo y el comercio internacional, que es fundamental. Es un libro muy entretenido de leer. Primero, cuando explica la división del trabajo, lo hace mediante el ejemplo de un obrero que en solitario se dedicara a fabricar alfileres, y dice cómo conforme fuera aumentando el equipo aumentaba en progresión geométrica la productividad. En un momento determinado incluso podrían invertir y fabricar máquinas para hacer más alfileres al perfecto. Y con esto consigue ilustrar perfectamente lo que está en la base del trabajo y le lleva a su conclusión. Él utiliza la historia siempre. Él, como es un empirista, él piensa que tiene que partir de los hechos constatados para, a partir de ahí, por un proceso inductivo, llegar a unas conclusiones, buscando las causas y los efectos para lograr, cuando hay efectos malos, evitar determinadas conductas o hechos, y cuando son buenos, para procurar repetirlos y procurar también repetir los buenos efectos. Entonces, bueno, él parte estudiando las sociedades prehistóricas de cazadores-recolectores, donde hay poco excedente, donde no hay ninguna
especialización del trabajo y donde no hay intercambio. Y van ganando en complejidad y en riqueza las naciones. Entonces, haciendo un estudio del panorama general de cómo eran las naciones a mediados del siglo XVIII, pues él comprueba que aquellos sitios donde hay una mayor división del trabajo son los sitios donde hay mayor riqueza. Si esa división del trabajo se aplica además dentro de un comercio internacional, o sea, cuando hay comercio entre varias naciones, los efectos benéficos de la división del trabajo se aumentan exponencialmente. Por eso era él partidario del libre cambio y de la libertad de comercio. Esto es curioso porque cuando 2 años después de publicar en 1776 el ensayo sobre las causas y la naturaleza de la riqueza de las naciones, que es el nombre completo del libro, aceptó un puesto como comisionado de aduanas de Escocia. Era el encargado de recaudar los impuestos contra los que teóricamente estaba en contra. Es más, él lleva a escribir en La riqueza de las naciones que los contrabandistas serían unas personas perfectamente honradas si no fuera por las leyes. Que no deja de ser gracioso, no deja de ser muy británica en el comentario, pero sí que es ilustrativo. Sin embargo, se aplicó con honradez a su trabajo como comisionado de aduanas. Cuando llegó a su despacho o donde fuera a trabajar, encontró una lista sobre todos los artículos que no podían importar y no podían tener. Entonces se dio cuenta que no tenía nada en su vestuario que no infringiera las leyes de aduanas y se deshizo de todo ello. Hay otra anécdota que también ilustra esta faceta de su carácter. Él era catedrático en la Universidad de Edimburgo y se fue a hacer un viaje de 2 años por el continente. Él era un personaje ilustrado, todavía no hemos dicho aquí, pero es quizá el más destacado con David Hume de la Ilustración escocesa y acompañó al duque de Buchenwald a su gran tour por el continente. Allí, pues eso, conoció a D'Alembert, a Quesnay, a Turgot. Y cuando iba a abandonar este viaje, pues ya había cobrado las tasas que le pagaban los estudiantes y él insistía en devolverlas, a pesar de que la tradición mandaba que él se las debería de quedar. Incluso tuvo que perseguir a algunos alumnos y meterle las monedas en el bolsillo, porque igual que él era escéptico respecto a la naturaleza humana, sí tenía gala el que tenía que llevar una honradez personal, como parece que llevó a toda costa. Julio, ¿por qué crees que Adam Smith tiene esa fama que le adjudica a mucha gente de ser el defensor del capitalismo más duro, de la economía más liberal? Pues posiblemente porque hayan accedido a Adam Smith como segunda fuente, porque leyéndole la verdad es que no da esa impresión. En realidad en La riqueza de las naciones sí que hace una distinción de las sociedades en 3 grupos, en trabajadores, en terratenientes y en los comerciantes. Y sobre los terratenientes no tiene gran opinión, pero dice que como están dispersos y por educación y tal, pues no suponen un gran peligro. Sin embargo, sí que habla textualmente de la afición de los comerciantes a la conspiración para imponer leyes que les favorezcan y eliminen la competencia. Hace sospechosas todas sus propuestas legales, lo que mueve a reflexión sobre lo que podemos pensar, pero normalmente los comerciantes son quienes suelen defenderlo. Y en general, transversalmente, en todo su libro da lo que da valor desde el principio hasta el final es a los trabajadores y al trabajo. Y eso se aleja bastante de la percepción que podemos tener sobre ello. Generalmente es que se le ha tomado poquito a poquito. Quizá el que más ha contribuido en los últimos años al revival de Adam Smith, que fue el neocom, el monetarista Milton Friedman, decía incluso que había partes de La riqueza de las naciones que consideraba un error. Dijo que él borraría su libro quinto. O sea, gustaba lo que le cogía. Entonces, claro, esa visión parcial pues puede resultar seguro borrosa y desde luego torticeramente interpretada. Yo creo que tiene mucho más trasfondo Adam Smith del que generalmente tenemos todos presente. Julio Arroyo Voz Mediano, profesor de Historia Moderna en la UNED, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Sin Distancias para hablarnos sobre Adam Smith y el nacimiento de una ciencia, la economía. Muchas gracias.